cómo nosotros podemos prevenir la violencia en el salón de clase, pero cómo podemos nosotros también gestionar la convivencia escolar. Tú frente a una situación siempre tienes una consecuencia. Si tú quieres decidir por algo, tú decides por ese algo y dejas lo que no decides. Muchas veces vemos el bullying cuando ya está realizado, pero no vemos las herramientas para prevenir tanto el bullying como la prevención con respecto al abuso, ¿no? Como que siempre hemos pensado en, bueno, cuando haya un caso, cuando surja la necesidad, pues veremos qué se hace, pero definitivamente se puede prevenir. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariela Aguilar y les doy una vez más la bienvenida a este nuevo episodio de Reconocerte en el Otro. Y hoy es un día muy especial porque, pues, lo prometido es deuda. Y en el episodio anterior dijimos que daba para una segunda parte y lo cumplimos. Así que hoy está otra vez con nosotros María Angélica Lizama para terminar de platicar, que este tema es enorme, pero para que podamos puntualizar y profundizar un poquitito más en todo lo que tiene que ver con prevención, sobre todo, prevención de bullying y acoso escolar. Bienvenida, Angie, nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Oye, ahora que hemos estado platicando previamente para preparar todo lo que hoy vamos a comentar, estoy impactada con lo que has hecho, con los estudios que has realizado. Ya lo iremos platicando, las tesis de tus maestrías. Tienes maestría en psicología criminal, en educación y en psicología social. Sí. Y estuvimos viendo lo que desarrollaste en tu tesis, todos los factores de riesgo del bullying y la propuesta que de ahí surge, pero lo vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿no? Lo que quería preguntarte de inicio es, ¿por qué decidiste atacar o plantear esta propuesta para la prevención del acoso escolar y el bullying desde la maestría que estabas terminando en ese momento? Bueno, mira, la verdad, lo que siempre he comentado, mi experiencia como docente, como maestra, que ya llevo más de 30 años trabajando en el área, siempre me ha llamado la atención situaciones que yo he vivido en los colegios donde mis hijos han estudiado, la he visto desde la distancia. La verdad es que uno entra en una vorágine de trabajo y si tú no eres parte del problema, la verdad lo miras como desde lejos. Y también la sociedad en general, cómo se ha ido desarrollando y cómo se va dando el comportamiento en los seres humanos. Entonces, cuando decidí entrar a esta maestría en educación en la Universidad Interamericana de aquí de Puebla, de Lomas, fíjate que una de las cosas que me llamó la atención es cómo yo no quería hablar de bullying, yo quería hablar de prevención de la violencia. Porque creo que hablar de la prevención de la violencia te sitúa en un estado un poco más psicológico, en el sentido de que el bullying es una palabra como más fuerte. Tú dices bullying y wow, todo el mundo se asusta, todo el mundo le da miedo. En cambio, cuando tú hablas de prevención de la violencia, tú sabes que hay actores dentro del desarrollo de la comunidad escolar y estos actores siempre va a ser la víctima y el victimario. Y todo lo que conlleva a esto, la escuela, la familia, ¿verdad? El sistema, la sociedad completa. Claro. Porque cada vez que un niño sufre bullying, la verdad es que todos somos cómplices de esta agresión, de esta conducta negativa. Y hay, detrás de esta situación hay una familia que está obviamente sufriendo. Entonces, mira, fue mi trabajo de tesis. Yo desarrollé en esta tesis que se llama justamente la prevención de la violencia mediante la convivencia escolar. O sea, unir cómo nosotros podemos prevenir la violencia en el salón de clase, pero cómo podemos nosotros también gestionar la convivencia escolar. Y hablo de la convivencia escolar con los maestros, con los directivos del colegio, con los padres y con los actores principales que son los niños, los alumnos, los estudiantes. Claro, creo que pocas veces, o por lo menos yo,
he escuchado esto de prevención, ¿no? Como que siempre hemos pensado en, bueno, cuando haya un caso, cuando surja la necesidad, pues veremos qué se hace. En un caso de acoso escolar o de bullying, ya veremos qué acciones se toman, pero definitivamente se puede prevenir, ¿no? Exactamente. Tendríamos que estar más bien pensando en prepararnos como familia, como adultos, como instituciones educativas, como alumnos, para la prevención. Eso no quiere decir que no va a haber, pero se puede reducir la cantidad de casos y en el caso de que se dé, valga la redundancia, poderlo atender oportunamente y eficientemente, ¿no? Obviamente eso se trata, y se trata también de poder determinar, en esta prevención, como anticiparse a, también poder establecer cuáles son los focos rojos que se nos encienden las luces en este tipo de conductas violentas, porque finalmente se trata de conductas violentas, ¿ya? No solamente un acoso hacia una niña o un niño, sino que también hay una conducta violenta por parte del agresor. Creo que me gustaría retomar algo que decías en el episodio anterior, que si no lo han visto lo tienen que ver, pero terminen con este y pueden irse al anterior también. Pero algo que me encantó es, tomémoslo como padres con tranquilidad, ¿no? Esta idea que tenemos como papás de mi hijo jamás hará algo así, o te avisan que está pasando algo y cómo mi hijo jamás, y en la casa se porta mejor o peor o lo que sea, pero tomarlo con tranquilidad, con esa ecuanimidad que deberíamos tener. Y a partir de eso, a lo que quiero preguntarte es, ¿cuáles serían esos factores que nos harían empezar a ver esas alertas o esos foquitos rojos o amarillos quizá todavía, en el que como papás deberíamos poner atención cuando vemos que alguno de nuestros hijos está empezando a tener actitudes o situaciones, ya nos dirá si físicas, emocionales, de conducta, en fin? ¿Qué deberíamos de ver para empezar a poner atención? Sí, mira, yo básicamente en mi tesis desarrollé que habían dos tipos de alertas físicas y alertas emocionales. Cuando nosotros hablamos de alertas físicas, hablamos de ciertos fenómenos físicos que puede estar el niño sufriendo cuando es víctima de un maltrato, ¿ya? De un acoso, de bullying. Puede dejar de comer, si es muy pequeñito, descontrol de esfínter. Si está, digamos, en la etapa preadolescente, puede ser que si tú lo veías siempre con el teléfono celular, ya el teléfono queda en un segundo lugar, porque está también el ciberbullying, que es el bullying a través de las redes sociales, que es más difícil porque ahí no sabemos quién es el victimario. Así es. ¿Entiendes? Ahí se esconde, puede ser, es la nube, es nadie, ¿ya? O alguien de su entorno o alguien Claro, de se otro esconde, país, de otro lugar. Exacto. ¿No? Uh-huh. Y como te decía, física, incluso puede haber un episodio de ansiedad, puede haber episodios de depresión, problemas para dormir, problemas para comer, o los niños se ponen muy ansiosos o definitivamente dejan de comer. Entonces todos estos son como alertas físicas, diría yo, que los padres tenemos que estar siempre atentos a qué es lo que sucede con nuestros hijos. Claro. ¿Ya? Si bien todos trabajamos, todos tenemos nada de tiempo, en fin, una serie de cosas que trae esta vorágine de la modernidad y de donde estamos instalados finalmente. Y yo hablo también de las alertas emocionales. Mira, las alertas emocionales se manifiestan o con rabietas, cuando los niños son pequeños, andan muy enojados, no pueden, digamos, mantener una relación de cordialidad con sus hermanos. Tú empiezas a observar que el niño empieza a tener situaciones de enojo, de rabia, de que explota, que tira las cosas. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que sucede con este niño? Como te decía, también puede entrar en discusiones y en peleas fuerte con sus pares, incluso puede caer hasta la grosería. Uh-huh. Le puede decir a un niño, mira,
te odio o francamente un lenguaje soez donde él quiere demostrar o sacar la rabia que tiene, que es flaco, que es gordo, que es negro, que es feo, ¿ya? Pero detrás de esto siempre hay una explicación. Entonces, nosotros como padres y los padres de los niños pequeños, sobre todo, ¿cierto?, que están dentro del sistema escolar, tanto la primaria hasta la preparatoria, tenemos siempre que estar alerta de estos cambios físicos y estos cambios emocionales. Esto es lo que a nosotros nos va a, como a llevar a poner la alerta, de decir, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? A veces no quieren ir al colegio. Los Claro, niños dicen sin que no. ninguna razón aparente, ¿no? Exacto. Y no, mamá, es que hoy día me duele la panza, no, es que siento calentura, ¿verdad? Entonces, eso, y si tú dices, pero no es así, no es verdad. A veces las madres somos cómplices de esta situación, ya estamos tan atareadas, tenemos tanta prisa por llegar a nuestros trabajos, ya, bueno, mira, si en realidad si te duele la panza, quédate en casa. Pero después cuando regresamos, nosotros nos hacemos como una investigación de por qué no sabemos que no es verdad, que se quiere quedar en la casa. Pero ¿cuál es la razón de por qué se quiere quedar? Claro, siempre hemos dicho, ¿no?, que los papás conocemos perfectamente a nuestros hijos. No sabes cuando de verdad es que le duele el estómago de verdad y cuando Claro. Es más bien un pretexto, ¿no? Exacto. Prender las alertas, las antenas, ¿no?, para estar Sí. bien alerta de qué les está pasando, ¿no? Sí. Eso, pues nos decías, las emocionales, las físicas serían como los primeros momentos en los que tendríamos que empezar a como identificar si está pasando algo. ¿Cuál podría seguir el siguiente paso? ¿Acercarse al colegio? Sí, mira, yo creo que pensarías? cuando ya hay francamente una conducta o hay, digamos, una actitud frente a una situación como no quiero ir al colegio, acercarse al colegio, acercarse a la comunidad, pedir una entrevista primero con la tutora, con la maestra, en fin, y preguntarle, digamos, qué es lo que está sucediendo, cómo ve a mi hijo dentro del entorno educativo, qué es lo que está pasando, si ella siente que el niño la pasa mal o algo está gatillando en estas conductas que él está desarrollando. ¿Te fijas? Y bueno, comenzar, digamos, con ir confiando en el sistema también. ¿Qué es lo que te va a decir? Y no que venga, no se me hace justo, la verdad, que llegue el fin del periodo escolar y te digan, no, mire, ¿sabe qué? Vamos a echar a su hijo al colegio porque no, él no es para este colegio. O sea, yo creo que no hay colegio para, la verdad. Yo creo que todos estamos invitados a desarrollarnos como seres humanos en una comunidad educativa. A menos que tú, no sé, tenga como un sello muy particular, que tú a lo mejor eres ateo y lo quieres poner en un colegio religioso. ¿Te fijas? Eso puede haber ahí una dicotomía, pero cualquier niño puede entrar a cualquier sistema escolar. Entonces, ahí es donde también yo creo que es un pasar de cuenta de la comunidad escolar completa, y yo no solo responsabilizo al maestro, está toda la comunidad escolar involucrada, los directivos, están incluso los de intendencia, porque ellos son incluso los que ven todos los días al niño, el que lo recibe, el que te ayuda cuando son pequeñitos a que tú lo subas a tu auto, en fin. Ellos de repente pueden observar, oye, ¿qué le pasa? Fíjate que siempre está jugando y gritando, pero yo le he observado que ahora está triste. Claro, los ven en entornos del mismo colegio, que quizá no es el salón de clases donde ya no está a la vista de los maestros, pero en el patio, en otros lados, ellos también pueden detectar. Eso se me hace muy interesante porque cuando pensamos en que la comunidad educativa tiene que prepararse, pensamos en los maestros, en los directivos, pero quizá estamos dejando de lado también a otros ojos que podrían apoyar, ¿no? A los administrativos, a los de inclusive de la biblioteca. Mantenimiento, etc. Te digo, la encargada de la biblioteca te puede incluso te puede referir si a tu hijo le gusta ir a la biblioteca, dejó de ir, porque a lo mejor lo molestaban cuando estaba leyendo un libro, Sí. o a lo mejor al niño le gustaba la ciencia y le gustaba ir al laboratorio, pero ya no viene al laboratorio. Mira, sí, la verdad es que en lo que nosotros llamamos comunidad escolar es un ámbito gigantesco donde podemos nosotros buscar información. Claro. Porque también de repente acosamos a la maestra, a la tutora,
y la tutora no tiene todas las horas del día con el niño, lo ve a lo mejor 2 o 3 veces a la semana, un par de horas, y no capta realmente lo que está sucediendo. Y otra cosa importante, el entorno de los pares. No se trata de ir a entrevistar y qué sé yo, pero un poco observar. A veces fíjate que es importante conversar con otras mamás. Hay mamás que te dicen que todo es perfecto. Yo me he encontrado con mamás, de hecho, cuando mi hijo mayor estaba en su etapa de recién escolar, yo lo tuve en un colegio de iglesia religioso en Chile, y yo veía a mamá, no, y dice, pero ¿cómo va a ser? O sea, ¿quién está mal, yo o ellas? Y después me acuerdo un profesor en la universidad me dijo, no, o sea, no a mí, dijo, la vida perfecta no existe. Claro. O sea, siempre hay algo, no significa que tú no puedas llegar, digamos, a lo que tú quieres conseguir, no tiene nada que ver con eso. Pero la verdad es que la vida como tal, como lo decíamos la semana pasada, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Ahora, yo creo, y tampoco no podríamos hablar de maldad. O sea, tú frente a una situación siempre tienes una consecuencia. Si tú quieres decidir por algo, tú decides por ese algo y dejas lo que no decides. Así es, la vida es. Entonces, la vida es así, es así. Sí. No puedes tú decir, oh no, mira, todo es perfecto, mi hijo es perfecto, le va bien en el colegio, pero no, siempre hay algo que queda, digamos, pendiente y eso es lo que nosotros como padres debemos tener en consideración. No somos madres perfectas, somos profesionales, somos mujeres, somos mamás, somos las dueñas de casa, vamos al supermercado, hacemos la comida, lavamos la ropa. O sea, tenemos una sinfín de actividades. Te digo, a mí me gusta mucho Pilar Sordo. Y Pilar Sordo dice, las mujeres somos capaces de eso y mucho más. ¿Te fijas? Sí, pero creo que también eso de entender de no somos perfectos, ni nosotros, ni nuestras familias, ni los hijos, incluso ni el colegio que escogimos. No. Somos seres humanos todos con errores y con aciertos, pero para eso estamos aquí, ¿no? Para ser mejores cada día. Claro. Y qué mejor si estamos acompañados y cobijados por el entorno en el que nos movemos en lugar de recibir este juicio, ¿no? De que muchas veces somos objeto. En algún otro episodio comentaba una frase de Ana Milán, una actriz y escritora española que me encanta, que dice que el juicio no es más que la Inquisición. Todos Estoy nos totalmente creemos de acuerdo con ella. Inquisidores señalando Claro. lo que está bien, lo que está mal en los demás, lo que creemos que debe hacer, cuando nosotros somos los que quizá deberíamos de trabajar mucho por un lado y por otro podemos cambiar de opinión en la vida, ¿no? Si pensamos lo que pensábamos hace 10, 15 años, pues somos totalmente distintos a lo que somos ahora. Entonces permitamos que los demás también tengan estos errores y más bien acompañémonos. Exacto, yo creo que aquí tanto la comunidad escolar como la familia, como los pares de ese niño, sí deben ser acompañados, fíjate, tanto de la víctima como del victimario. Yo ahí creo que una de las cosas que cuando desarrollé mi tesis, me encontré con que muchas veces el victimario queda en el total abandono, ya fuera del colegio, listo. Se acabó el problema. Ya, a ver, empecemos de nuevo el año escolar y vamos con todo, y que los valores del colegio y todo. Bueno, pero ¿alguien se ha preguntado qué sucede con ese niño? Ese niño, si no se trata, si ese niño no se le hace una terapia adecuada, ese niño puede nuevamente en otra comunidad provocar, digamos, un conflicto. Y además, finalmente, el victimario, si se queda en esa institución, va a continuar. Claro. O sea, ya vio que pudo y entonces va a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Claro, y va a venir, y ahí también nosotros, mira, creo que ahí tenemos que hacer un mea culpa como padres. ¿Qué sucede cuando un niño de 4 años, estamos hablando de un bebé, 4 años, comete cierto, bueno, no sé, vamos a sentenciarlo al decir que comete una conducta, digamos, inapropiada. Llamémosle inapropiada, no violenta. Sí. Uh-huh. Bueno, pero ¿por qué sucede esto? Claro, ¿qué contextos ¿Por hay? qué tú, por ejemplo, una vez yo me acuerdo que conversando con un niño le decía, pero ¿por qué te gusta hablar con palabras que no corresponden a tu sistema? Le decía yo, ¿por qué te gusta hablar con garabatos? Es que mi papá habla así y a mi papá
le gusta decirle así a mi mamá. Entonces se normalizó la conducta. Yo hablaba con la mamá y me decía, uy, no, ¿qué sabe? Mire, yo ya le he dicho a mi marido que a mí no me gusta, pero bueno, mire, tengo tantas cosas en la cabeza que ya esto es un detalle, pero no es un detalle, porque el niño está aprendiendo un modelo. Nosotros como padres somos un modelo. Claro, sí, somos el reflejo. Exacto. Bueno, ahora que nos compartías tu tesis de la maestría y que comentaba al inicio que estoy maravillada con todo lo que nos compartiste, hablabas de los factores de riesgo, ¿no? En cada uno de los actores de estas situaciones, me gustaría decirlas así rápidamente y que después nos ayudes a profundizar en cada una de ellas. Sí. Aquí comentabas en tu tesis que los factores de riesgo del agresor pueden ser la falta de empatía, complejo de superioridad, problemas de aprendizaje, problemas de conducta y adaptación, maltrato familiar y falta de afecto familiar. Sí, es lo que te decía recién. Mira, los niños cuando entran al sistema escolar a veces tienen problemas de aprendizaje. Esto no significa que no tengan, digamos, un coeficiente intelectual adecuado, no, sino que tienen a veces problemas para pronunciar, problemas de lenguaje, problemas de discalculia, les cuesta las matemáticas, a veces les cuesta los idiomas. Y si no puede hablar en su idioma nativo, y el papá insiste en un idioma, en otro idioma, o sea, se le hace, digamos, la verdad, un tremendo enredo al pobre niño. Entonces, y esto también arrastra, digamos, estos problemas de aprendizaje, estas situaciones, a que el niño, bueno, se siente inferior al resto, entonces empieza a desarrollar como complejo de superioridad para que no lo molesten, ¿ya? Si hay niños, por ejemplo, que tienen problemas de lenguaje, que no pronuncian la R, se da mucho, el niño en lugar de decir rojo dice dojo. Dojo. Y en todo la comunidad, su entorno empieza a molestarlo. ¿El niño qué hace? Se tiene que defender frente a eso. Claro. ¿Qué es lo que debe hacer la familia y el colegio? Bueno, veamos cómo podemos, ¿cierto?, atacar esto, buscar un fonoaudiólogo, buscar un especialista. Pero si nosotros dejamos este tipo de conducta, obviamente vamos desarrollando a un agresor en potencia, porque él se tiene que defender. Claro, y aquí digo que también trabajar la empatía en sus compañeros, ¿no? No hacer este señalamiento del que no puede pronunciar una palabra o que tiene algún problema de aprendizaje, sino más bien tratar de que todos lo apoyen. Yo sé que suena a utopía, ¿no? Pero creo que ahí tenemos una oportunidad maravillosa para trabajar y desarrollar en el resto de los alumnos la empatía, la solidaridad, en fin, una cantidad de valores muy Claro, buenos. Porque ahí también va desarrollando otro elemento importante en el sistema educativo que supuestamente va a favor de conductas positivas, que es, digamos, la inclusión. Exacto. Entonces, ¿cómo? No todos somos iguales, somos diferentes, algunos tenemos más capacidades en algunas cosas, otras tenemos menos capacidades, pero podemos desarrollarlas. Claro. ¿Te fijas? Entonces ahí también ser empático, decir, bueno, si tengo un compañero que está en silla de ruedas, bueno, ser empático con él y ayudarlo. Hay niños a lo mejor que controlan más tarde esfínteres y a lo mejor tienen algún accidente en el colegio, bueno, pero que esto no se transforme en un evento dentro de su entorno, sino que bajarle el perfil, ver qué es lo que está sucediendo. Y bueno, aquí está el compromiso de los padres, que los padres también se comprometan con la comunidad escolar y que bueno, los niños tienen que ir desarrollándose a lo largo de todo su sistema. No hay colegios perfectos, tampoco como no hay familias perfectas, no hay colegios perfectos y no hay estudiantes perfectos. Claro. ¿Ya? Hay niños que desarrollan habilidades cognitivas muy buenas, pero eso no significa que sean seres humanos perfectos. Claro, incluso pueden ser de 10 de promedio y con 0 habilidades sociales. Claro, o intolerantes, agresivos, ¿te fijas? Narcisistas. Y que si tú esa conducta no la trabajas desde la niñez, se transforman en adultos agresores. Y narcisistas. Claro, justamente, agresores con sus parejas, agresores en los lugares de trabajo, autosuficientes. Entonces,
al final, mira, volvemos a lo que decíamos anteriormente, la familia, el núcleo. Eso es súper importante. Papá, mamá. Hoy día tenemos familias inclusivas. Tenemos mamá, mamá, papá, papá, y nosotros lo tenemos que reconocer y aceptar. La sociedad hoy día es así. Claro. Hay derechos sexuales y reproductivos, a los cuales nosotros no podemos tampoco decir, no, este tema yo no lo voy a hablar. No, sí. Por supuesto que hay que enfrentarlo, claro. Y entenderlo. Ahora, otro de los factores de riesgo que comentabas también es de la víctima. Ya hablamos del agresor, ahora de la víctima. Es que son baja autoestima, rasgos físicos y étnicos distintos a los de la mayoría, discapacidad, familias autoritarias, indiferentes o desunidas, y algo que tiene igual a los factores de riesgo del agresor y me llamó la atención es también falta de afecto familiar. En los dos casos puede haber detrás este tema, ¿no? Sí. Además, bueno, de todos los demás que también ya, si gustas, podemos comentar sobre la víctima, ¿no? Mira, aquí también la víctima, y tú dices, oye, a ver, estamos en México. Nosotros nos encontramos con unas etnias, aquí hay grupos étnicos, muchísimo. El mexicano tiende a ser con la piel un poquito más oscura que podría ser un europeo, ¿verdad? Entonces, también enseñarle a los niños por qué yo tengo la piel más oscura, ¿cierto? Porque a lo mejor no soy tan alto, por qué no soy güero, como dicen acá, ¿verdad? ¿Por qué no tengo rasgos distintos a los de a los otros? Entonces, porque también ocurre, yo he visto que también padecen, digamos, la víctima padece de violencia producto de que tiene rasgos distinto o más marcado que el resto. Y eso también hay que enseñarle a los niños por qué sucede esto. Claro. Porque nosotros tenemos que también entender que tenemos que convivir. Ahora, fíjate que esto que tienen en común, en que los niños también como que quedan un poco de lado por parte de la familia, tanto la víctima como el victimario. ¿Ya? Muchos padres no quieren entender que su hijo es objeto de bullying. ¿Me vas a creer? Hay padres que llegan incluso y dicen, no, porque no es así, usted está equivocada. Quisiera que fuera más bien el violador, ¿no? Casi. Exacto. Entonces, a ver, si yo como padre no acepto lo que la comunidad escolar me está refiriendo, la verdad es que no tengo mucho que hacer con el niño. Claro. Entonces parte, sobre todo cuando los niños sufren de bullying, los pequeños, ahí hay gran responsabilidad de los padres. Hay familias que son autoritarias porque, lo que te decía, los niños repiten los patrones de los padres. Así porque nosotros somos un modelo. Fíjate que en psicología se dice que somos un modelo hasta como la primera adolescencia, hasta el inicio de la adolescencia. A partir, digamos, ya de la adolescencia caen los cánones establecidos. Entonces ya nos odian, somos aquí, somos acá, sobre todo cuando tenemos que transar ciertas cosas, negociar con ellos. Entonces, pero cuando son pequeños nosotros somos sus ídolos. Oye, y somos sus protectores por sobre todas las cosas. Y su referencia, su única referencia al final. Exactamente. Sí, ya de adolescentes ya empiezan a tener otras referencias. Exacto. Así es. Bien, ahora, los factores de riesgo de la escuela, de la institución educativa, que bueno, viene una lista más larga, pero obviamente implica a más personas y es muy importante. Aquí marcabas como factores de riesgo de la escuela, falta de reglamento contra el acoso escolar, falta de supervisión y vigilancia, falta de actividades de desarrollo social, falta de comunicación con padres de familia para resolver problemas específicos. Y algo que también se me hizo fabuloso es que debe haber confianza entre alumnos y maestros y, como ya lo decías, el personal en general para la resolución de conflictos, normas claras que se apliquen con justicia, constante comunicación con los padres de familia, que los alumnos sean escuchados de manera tolerante e igualitaria. Y en la parte de lo sociocultural, que también ahí sí tengo duda de... Quiero entender por qué, pero hablabas también de tener una cultura de prevención en el entorno hacia el consumo de alcohol, drogas y tabaco y algunas otras sustancias, ¿no?
¿Cómo podríamos cuadrar esto de la prevención también de estas otras situaciones ante temas de acoso y bullying? Mira, yo creo que aquí en lo que te decía yo, la comunidad escolar, bueno, y la sociedad, la comunidad escolar tiene que tener claro cuáles son los protocolos que se van a ejercer cuando un niño o una niña sufre de bullying, ¿ya? Y que sean claros. Es decir, ¿a qué me refiero? No porque sea la hija de la mamá que está y que ayude, que está presente, o el papá que tiene una cierta influencia, sobre todo en los colegios privados, ¿verdad? Que se da esto. No, sino que para todos debe ser aplicado este protocolo. De tal manera que si se advierte una conducta, ¿cierto? Que vaya a reñir con la autoridad, esto tiene que ser claro y preciso. En la medida que tú tengas claras las cosas, tú vas a ser creíble para la comunidad escolar, para los niños. Desde que haya reglamentos. Exacto. Mira, yo recuerdo, y voy a referir a la Pilar. La Pilar Sordo decía, nosotros nos castigaban, el papá decía, te voy a castigar y te voy a castigar, y vas a estar acostada, esos eran los castigos que tenía, y te vas a quedar acostada 2 semanas. Entonces el padre, aunque le duele el alma, amenazó y dijo que si pasaba tal cosa, la consecuencia era el castigo. Tenemos que ser claros en ese sentido. O sea, no, pues, no, ya vamos a comer papas fritas, vamos todos al fin de semana, claro, vámonos todos al cine. Ajá. ¿Te fijas? Entonces, no, o sea, si yo voy a poner una regla, esa regla tiene que cumplirse, el colegio tiene que ser claro. La comunidad escolar tiene que ser clara qué es lo que va a suceder con estas situaciones, cómo va a proceder. Ahora, yo creo que no puede proceder ni por Zoom, ni por una carta, no. Llamar a los padres presencialmente. Si hoy día estamos todos haciendo home office. Es la moda y es cómodo después de la pandemia, ¿cierto? Porque es algo de las cosas buenas que dejó la pandemia. Claro, ¿no? Es cómodo, ¿cierto? Nos acomodamos, en fin, qué sé yo. Pero hay situaciones como esta, cuando se puede, digamos, una alerta respecto a una conducta como esta, bueno, hay que llamar a los padres presencialmente, hablar con ellos, darles la oportunidad también. A los padres del agresor también hay que darles la oportunidad, también hay que escucharlo, al del agresor y al de la víctima. Así es. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Entonces la comunidad que tiene que estar en consonancia con la sociedad. Entonces yo creo que aquí también tiene que haber políticas claras y reglamentos claros socialmente. Mira, sobre todo yo creo que ya más cuando los niños son más grandes con el tema de las drogas, del alcoholismo, de repente, no, mira, como dicen acá en México, quedó pedo, y todos se ríen porque está pedo, está borracho, diríamos. Y claro, ahí saca la personalidad que nunca... Pero ¿por qué llega a eso? ¿Por qué lo permitimos? Claro, ¿ya? Pensamos en que solamente van a ser agresiones dentro de la institución educativa o agresiones físicas, pero también puede haber todo un contexto. Porque detrás. En una fiesta, ¿qué puede pasar? Fueron los niños de secundaria o los de prepa a una fiesta y, bueno, se pasaron el alcohol, nadie los cuidó, hasta pueden haber algún tipo de conducta, ¿cierto?, de las cuales a lo mejor nos arrepentimos, pero como ahora todo el celular lo denuncia, las redes sociales son inmediatas y tú puedes causar incluso el suicidio de parte de un niño que es objeto de bullying en esta situación. Entonces yo creo que tanto la comunidad escolar tiene que enfrentar, así como los padres también tenemos que enfrentar si nuestra hija, ¿por qué está consumiendo droga? Primero, reconocer que consume droga. Segundo, ¿por qué consume alcohol? ¿Ya? Entonces, el colegio también tiene que no decir, wow, no, esto se va a tapar, tendemos a tapar esto en la casa y también en el colegio, ¿cierto? Sino que enfrentarlo de una manera adecuada, como te digo, con reglas claras. Tenemos que ser claros. En la medida que nosotros seamos claros, vamos a ser creíbles. Así es. Y no echarle tierra. Creo que ya hay ahora leyes, lo comentábamos también, sí. Hace un momento antes de grabar, ya hay leyes que apoyan
a este tema de convivencia escolar. Hay manuales Sí. que vienen de la educación pública en México Sí. sobre la convivencia escolar. Está la ley Olimpia, o sea, hay muchas pues normas y reglas que nos pueden apoyar como institución y como sociedad para poder darle fundamento a estas normas que comentas, ¿no? Claro. No es algo que se va a inventar. Un día amaneció la directora del colegio con una idea y decidió hacer un reglamento y lo puso, ¿no? Ya está, creo que bastante fundamentado a comparación de épocas anteriores, donde podríamos tener como comunidad desde dónde partir. Sí, sí, yo creo que en eso hemos avanzado como sociedad, pero bueno, todavía nos queda mucho. En América Latina, yo sobre todo, digamos que ha sucedido y se han desarrollado de repente conductas, bueno, que no nos dejan, digamos, no nos dejan así como en silencio, al contrario, nos da mucho deseo de poner en evidencia estas conductas que sufren los niños o los adolescentes o los jóvenes en nuestra sociedad. Entonces, yo creo que aquí, como te digo, en la comunidad escolar, donde yo trabajé el tema, creo yo que la comunidad tiene que tener una claridad. Los padres muchas veces tienden a llevar a sus hijos a un colegio porque por una cuestión también de élite, porque a lo mejor ese colegio tiene idioma, porque es el colegio que está de moda, en fin, porque ahí están los amigos de los padres, en fin, o los padres estudiaron ahí. Yo creo que también uno tiene que, yo como recomendación a los padres, también nosotros tenemos que ver un poco cuál es la visión, cuál es la misión del colegio, cuál es la política de calidad que el colegio nos va a entregar. Y no solamente estoy hablando de calidad académica, estoy hablando también de calidad humana. ¿Ya? Claro. ¿Qué es lo que nos va? ¿Por qué yo quiero poner a ese niño, a mi hijo, ¿ya? A mi hijo en ese colegio? ¿Qué le puede suceder? 1000 cosas, no sabemos. Me gustaría también como voltear un poco la mirada hacia los niños y los adolescentes. Muchas veces como adultos tomamos decisiones desde aquí arriba y nos olvidamos un poco de preguntarles o de hacerlos partícipes de lo que está pasando, de su punto de vista, de sus versiones, pero más allá de eso, hay un programa que se llama el programa TEI, que ya está aplicado aquí en algunas escuelas, que habla de esta tutoría entre pares, de apoyo entre pares, o sea, entre los mismos niños y adolescentes. ¿Qué opinión tienes de esto? De también, no me gusta la palabra, pero debe haber otra mejor, no es empoderar, sino es de darles herramientas a los niños y a los adolescentes para poder apoyarse en el mismo grado, ¿no? En el mismo sistema en el que ellos están, en el mismo nivel, y poder también hacerse fuertes en el buen sentido de estoy viendo que le está pasando algo a un compañero menor o de mi edad y puedo llegar y defenderlo y apoyarlo y ayudarlo a salir adelante, y si no, pues entonces ya pedir ayuda más arriba, ¿no? Mira, a mí me parece que estos programas de tutor o de acompañamiento son programas sin duda, digamos, muy buenos, que intentan, yo no diría como de empoderar, porque la palabra empoderar muchas veces ya así como, no, te voy a dar todas las herramientas para que tú seas el número uno, no, sino que para comprender, entender qué es lo que sucede a mi alrededor, cómo yo puedo también enfrentar una conducta negativa, porque cuando nosotros sufrimos una conducta negativa, muchas veces nos quedamos así, incluso como adultos. ¿Ya? Si alguien nos insulta en la calle, vamos conduciendo, ¿verdad? Y alguien nos insulta, a veces a mí me ha pasado que, ¿qué me dijo? ¿Por qué? Y te quedas atorado. Claro, me quedo así como, ¡ay, qué rabia! O le contesto, ¿cierto? Con un insulto mayor, o a ver, me quedo así como, a ver, ¿qué le pasa, digamos? Entonces yo creo que enseñarle a los niños a reconocerse a sí mismos y reconocer qué es lo que está sucediendo en su entorno para no solamente ayudarse a ellos, sino que ayudar a los otros que a veces no se dan cuenta de lo que le está sucediendo. Yo creo que sin duda es una herramienta educativa muy, digamos, importante para que dentro de la comunidad
tú puedas prevenir situaciones de conflicto ya complejas. O sea, sí, yo creo que es importante que los niños puedan tener a veces, bueno, sobre todo cuando son adolescentes, les cuesta a lo mejor acercarse al maestro, es mucho más fácil los pares. Recuerda que cuando son adolescentes los amigos son protagónicos de su vida, ya los padres quedan un poco atrás, los maestros a veces también. Entonces, si un niño, ¿cierto?, es acompañado por otro, un adolescente, por otro adolescente, que le pueda decir, mira, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué te están haciendo esto? Esto que no aceptes que te digan estas cosas. Claro. Entonces yo creo que sí, que sin duda es una buena herramienta. Ahora que dices reconocer y reconocerte, pues al final es Exacto. el nombre de De tu este libro. proyecto, Exacto. del libro. Y nos decía en otro episodio Amalia Osorio que reconocer es tan importante que es una palabra que se escribe igual al derecho que al revés. Exacto. Reconocer y reconocer. Exacto. Entonces es este camino de ida y vuelta, ¿no? Tanto reconozco lo que te está sucediendo, que puedo entender lo que estás sintiendo, como espero que tú también lo reconozcas en mí en algún momento, ¿no? Y fíjate que a mí me gusta mucho, yo leí tu libro y me gustó mucho este juego del lenguaje y del reconocer, porque no es el que, a ver, mira, tú vas a entender esto por la experiencia que yo tengo. No es como, yo te voy a contar mi relato porque mi relato va a ser válido para ti. La experiencia me sirve solamente a mí. En cambio, en esta dinámica del reconocer, yo estoy buscando no solamente mi experiencia, sino la experiencia del otro. Entonces yo creo que es muy dinámico. Y esto sucede, digamos, en las conductas de violencia. Yo nunca lo había pensado hasta que leí, digamos, tu libro, que la verdad lo encontré, dije, mira, plop, dije, este es un concepto que es dinámico y que va, como dices tú, va de ida y va de regreso. Entonces, está allí tanto como para que el que lo reconoce y el que se reconoce en este proceso. ¿Te fijas? No siempre mirar como, no, mira, mi experiencia dice, no, o sea, como tú dices, es mi experiencia. Ajá. La experiencia es solamente de uno. Así ¿Ya? Si no, dime tú cuando le dices al niño, no pongas la mano en la estufa, no la pongas. El niño pasa, intenta, hasta que se quemó, ahí dice, tengo la experiencia. Ya, ahora ya proceso la orden. ¿Te fijas? Eso no, porque de repente tú dices, no, es que mira, de acuerdo a mi experiencia, el maestro puede hablar y mandar un speech completo acerca de la experiencia y los alumnos no le van a entender, ni siquiera se van a interesar. En cambio, el reconocerte es como la búsqueda. A mí me pasó esto y a ti también te puede pasar. Y en este que a mí me pasó y que a ti te puede pasar, hay un dinamismo, hay un encuentro. Así es. Y ya para ir concluyendo, algo más que pudiéramos agregar, además de todo lo que ya hemos comentado, en esta prevención que podríamos hacer desde casa, un poco en apoyo a esta comunidad educativa que tanto hemos comentado, ¿qué podríamos hacer, además de identificar estos factores de riesgo, estas alertas que ya hemos dicho? ¿Qué más podríamos ver como papás para prevenir? Mira, yo creo que básicamente, bueno, se ha dicho acá ya varios elementos que tenemos que tener en cuenta, pero yo diría que tenemos que ser no solo espectadores de nuestra familia, sino que ser protagonistas de la dinámica familiar. Yo creo que en la medida en que nosotros somos protagonistas y nosotros nos comprometemos con los hijos, como me dijo a mí una vez una de mis hijas, me dijo, pues si yo estoy aquí en este mundo porque tú quisiste. Y al principio dije, uy, a ver, ¿qué te pasa? Qué fuerte. Bueno, claro, porque dije, wow, en realidad tiene toda la razón. O sea, ella está aquí porque me dijo, tú lo decidiste. Tú con mi papá lo decidieron. Y claro, efectivamente. Entonces, en eso como, de repente como sanciones que nos dan nuestros hijos, sanciones y lecciones al mismo tiempo, ¿cierto? Es ser protagonista. Yo creo que la medida que tú eres protagonista de tu familia, de tu historia, con tus hijos, dónde están, qué es lo que quieres, digamos, lograr
con ellos en esta sociedad es que tú realmente puedes estar siempre en estado de alerta. Yo creo que uno tiene que estar siempre en estado de alerta. Oye, y una cosa, no solo cuando los niños son pequeños, los niños están en la universidad y también a veces hay que estar, los hijos están en la universidad y también les suceden cosas que a veces uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿En qué momento? Y es porque a veces pasa esto que te digo, tú entras en esta vorágine diaria que pierdes el foco. Y si me apuras más adelante, ya después con nietos y todo, ¿no? Sí. Sigue, esto nunca acaba. No, yo creo que es parte de la dinámica familiar. O sea, si tú quieres una familia, no es fácil. Bien, y pues para terminar con este episodio se une a esta sala Jo Gallego, que ya estuvo también con nosotros en el episodio anterior, parte también de Socias Creativas y pues trae una noticia muy interesante para todos los que nos están viendo y escuchando. Así que adelante, Jo, bienvenida. Muchas gracias, Mariela, nuevamente por esta oportunidad. La verdad es que es un lujo verte. Nos la pasamos muy bien y como te digo siempre, es para rato, para tomarnos unos buenos cafés y ponernos al día, porque realmente que tenemos mucho en común. Bueno, por un lado, la experta acá, María Angélica, ya nos ha contado un poquito con respecto a las prevenciones, porque como dijiste bien, muchas veces vemos el bullying cuando ya está realizado, cuando el niño ya está afectado, ¿cierto? Donde hay una víctima, un victimario, ¿cierto? Pero no vemos tal vez porque no las conocemos, las herramientas para prevenir tanto el bullying como la prevención con respecto al abuso, ¿no? Entonces, claro, dictaba yo anteriormente en Socias Creativas, talleres creativos, en el sentido de cocina, arte, fusionaba eso, que era muy divertido, pero siempre sentí que faltaba algo. Y ese algo que faltaba, ahora que hablábamos de tu libro, de reconocerte, interioricé un poco y vi algo falta. Y dije, ¿por qué algo falta? Porque yo cuando fui mamá, mamá lejos de casa, o sea, yo he vivido toda mi maternidad en diferentes países, ya sea en Perú y ahora en México. Entonces, me faltaron muchas herramientas, siento yo, para maternar. Materné muy sola y con tema de pandemia y todos los demás, me faltaron esos consejos de repente y los consejos que tenía, por ejemplo, eran de mi madre, de mi abuela, de mi tía, que claro, hace 30 años habían sido madres, o sea, y que claro, muchas veces se repiten ciertas cosas, te hacen recomendaciones, yo entiendo desde el amor, pero hay muchas cosas que ya no se usan simplemente. Claro. Entonces, bueno, con el gusto y la coincidencia de conocer a Angie, ¿cierto? Dije, ¿qué me falta para potenciar a Socias Creativas y realmente hacer un aporte adicional a la sociedad? Empezamos a investigar y veo que efectivamente México es el número 1 de bullying en el mundo. O sea, el número 1. ¿Cuál es el motivo? Falta de herramientas, tal vez. No hay conocimiento. Vi ese vacío y no solo lo vi como una oportunidad, ¿cierto? Dije, este motivo, esta situación puede ser muy interesante para contarle a los papás y para educarlos, actualizarlos, porque claro, tal vez se quedaron con el bullying de hace 30 años cuando ellos estudiaban, ¿no? Y que era básicamente te pegaban y tú solo le devolvías y el más fuerte ganaba y ahí quedaba, ¿no? Pero ahora con todo esto de las redes sociales y todo lo demás, nos enteramos de casos y de situaciones horribles, horribles, horribles y lamentablemente 2025 seguimos sin las herramientas necesarias y como bien decían, es un círculo esto. Entonces dije, ok, vamos a comenzar con los talleres y por lo mismo, Mariela, me encantaría que seas parte de esto porque es muy importante y siento que suena muy cliché, pero juntas podemos hacer
o aportar con ese granito de arena de llevar información a padres, a colegios. Con Angélica ya hemos cerrado varias fechas con colegios para iniciar el próximo ciclo escolar. Entonces, la verdad es que estaríamos encantadas de que seas parte de esto porque tienes muchísimo que aportar. Muchas gracias, Sí. pues yo feliz. Me encanta. Feliz de la vida de ser parte de Socias Creativas con ustedes dos, de poder aportar este granito de arena al mundo, como dices, de darnos entre todos herramientas, apoyarnos y pues yo encantada. Es un honor Dices, para nosotras, te lo juro. Muchas gracias. Es el bullying que siempre ha existido, como decimos, pero no es el mismo. Esto de que Exactamente. en mis épocas era lo mismo, no es real. Exactamente. Entonces, en estos talleres y en estos cursos que vamos a realizar de manera, algunos presenciales, de grafología, que aquí Angie va a evaluar ciertas diferentes cosas, a través del dibujo, a través de las letras. Y además de eso, vamos a tener talleres online, ¿cierto? Vía Zoom, y el taller pregrabado para la persona que trabaja y tal vez en ese momento no puede ver, ¿cierto? El taller, pero quiere y tiene la necesidad de aprender, de meterse en el tema, ¿cierto? Básicamente también está esa alternativa, pues, ¿no? Y también con respecto a la prevención del abuso, hay mucha ignorancia en el tema. A veces creemos que estamos libres por corresponder tal vez a un nivel socioeconómico, que estamos libres por nuestra posición, por nuestro trabajo, pero absolutamente nadie está libre. Esto pasa, como dicen, de las peores a las mejores familias. Aquí no hay distinción, ¿cierto? Y muchas veces, por ejemplo, estadísticamente hablando acá en México, si nos enfocamos en México, muchas veces tenemos la idea de que las niñas, que las mujeres, son más abusadas que los niños, lo cual no es correcto. Ahora las estadísticas actuales indican que si hablamos de niños abusados, están primero los niños y luego las niñas. Entonces, nosotros hablamos desde prevenir por lo mismo. No queremos llegar obviamente al daño. Queremos que los padres tengan estas herramientas y que sepan aplicarlas, sepan ver las señales, como decía Angie, ¿cierto? Entonces, contamos con esos talleres y además, como tu libro, ¿cierto? Reconocerte en el otro. ¿Qué me hubiese gustado a mí como mamá? Que te digo y que me faltó mucho con mi primera hija. Los primeros hijos, yo soy primera hija, somos como un experimento básicamente porque nadie te enseña a ser mamá, nadie te entrega un manual de, oye, este es lo que tienes que hacer, sigue este paso a paso, absolutamente nadie lo hace. Y justamente creo que la vida a veces puede ser más sencilla de lo que parece. Entonces dije, ¿qué me faltó a mí a la hora de maternar? Uno, la compañía. Habría estado feliz de la vida de tener a mi mamá al lado, ¿cierto? En todo momento, a mis suegros, habría sido un lujo para mí, pero nos limitaba este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, en base a asesorías, en base a diferentes cosas, uno fue aprendiendo diferentes cosas. Por ejemplo, el tema de la lactancia. Existen diferentes métodos de lactancia, ¿cierto? Y uno solo se apega de repente a dar seno materno porque es lo más nutritivo, es lo que te recomiendan todos, pero a veces, ¿qué pasa? Mal acople, sientes que lo estás haciendo mal, el tema de estrés también, o sea, hay muchas cosas que pueden afectar la lactancia y simplemente la madre no la está disfrutando. Y siempre lo digo, mamá feliz, hijo feliz. Entonces, hay alternativas, hay opciones, solo que muchas veces nos aferramos a algo por falta de conocimiento o por tal vez no sentir esto que muchas veces las madres sentimos que es la culpa, ¿no? Entonces, básicamente creamos diferentes talleres para acompañar a mamá en las diferentes etapas, no solo enfocarnos en niños de esta edad a esta edad, sino desde que están en el vientre materno. Contaremos con un taller el día 25 de junio que es específicamente Bebé en Camino, que es para mamis embarazadas, papis embarazados, primerizos o tal vez padres que después de muchos años van a volver a ser padres y necesitan esta actualización. Y nosotros básicamente te entregamos un manual
que fue lo que a mí me habría encantado Que siempre hemos querido tener ese manual, ¿no? Un manual con lo que tienes que comprar, lo que no vas a usar. Muchas veces la persona encargada del baby shower no es mamá y te pone un listado de cosas que se usaban tal vez hace 10 años, pero no lo que realmente se usa. En ese mismo manual ofrecerte opciones, no todos tenemos el mismo bolsillo, diferentes opciones, A, B, C, ¿cierto? De un mismo objeto, por ejemplo, la silla de auto, por decirte que es un básico, ¿no? Y diferentes cosas, vamos a enfocarnos en niños, en bebés, perdón, de los 0 a 6 meses, hasta llegar a todo lo que es alimentación complementaria, ¿no? Y posterior a eso, vamos a seguir con diferentes talleres para aportar en las diferentes edades de todos los niños. O sea, después de los 6 meses a los 12 meses, y así ir avanzando, como te digo, como a mí me hubiese gustado que me dijeran, oye, no es tan difícil. Acá es un poco más sencillo. La maternidad de por sí es difícil. Te vuelves otra persona, te desconoces, el tema del cuerpo, el tema hormonal. Entonces, si alguien me puede echar una mano, vamos a hacer nosotras. Tengo diferentes socias, ¿cierto? María Angélica y bueno, tú en este caso. Vamos a ver todo lo que es el tema talleres en base a psicología. Con Giovanna vamos a ver todo lo que es maternidad. Giovanna también es madre de 3, quiere un cuarto, la admiro, pero realmente la admiro. Entonces, hay bastante experiencia y si podemos facilitarle la vida a las madres y aportar, como te digo, con este granito de arena y poder hacer cambios y ayudar, básicamente es tomen mis talleres. Suena muy venta esto, pero la verdad es que es fundamental tener una persona al costado que te vaya guiando, ¿no? Por otro lado, también está mi socia Mariana, ¿cierto? Que acá traigo un ejemplar del primer taller que vamos a realizar el día 9 de julio. Sí, el día 9 de julio. Y la verdad es que somos si los recuerdos, ¿no? O sea, el primer día de colegio de tu hija es algo que quieres llevar por siempre, ¿cierto? Y vamos a hacer este taller presencial. Así que los dejo muy invitados a absolutamente todos nuestros talleres. Vamos a estar publicando, compartiendo fechas próximamente. Y Mari, es un honor tenerte, que seas parte de esto, porque la verdad es que como comunidad, como sociedad, como personas, tenemos que informarnos, actualizarnos y avanzar, ¿no? Por el futuro de nuestros niños y el futuro en sí, ¿no? De este mundo, claro. Muchas gracias. Yo encantada de unirme a Socias Creativas y pues la ventaja de este mundo precisamente tecnológico es que puede tomarse por Zoom, puede ser un webinar, vamos a tener varias opciones. Esto lo están viendo en toda Latinoamérica. Exactamente. Entonces, para la gente que está aquí en Puebla, pues va a ser fácil un poco entrar a los presenciales, pero vamos a tener también la opción digital. La opción de Zooms, de webinars y de otras situaciones tecnológicas que ya también les iremos compartiendo en las redes, así que síganos a en Instagram, @sociascreativas.mx, ¿cierto? Y @reconocerte en el otro, y estaremos ahí compartiendo toda la información. Además, en la descripción de este video estaremos dejando también los links para que puedan entrar a ver toda la información de los talleres. Recuerden también que siempre en cada episodio yo les dejo una tarea, que son 4 puntos: suscribirse al canal y activar la campanita para que les avise cuando tengamos nuevo contenido, darle like si te gusta y compartirlo. Y además también en la descripción del video estará la página de Amazon, donde puedes ya comprar en la versión digital o en la versión física el libro Reconocerte en el otro. Déjame en los comentarios también qué opinas, no solo de los episodios, sino del libro, cómo lo has utilizado, si te ha servido las herramientas que ahí les propongo, y para que sigamos en contacto. Como dicen por ahí, el algoritmo no sabe de hates, así que todo lo que comenten es bueno, todo es bienvenido. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.